Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con anatomía de extremidades inferiores. Vamos a dar inicio a la musculatura de las extremidades inferiores. Empezamos con el grupo de músculos de la región glútea. Estos actúan principalmente sobre la articulación de la cadera y producen extensión, rotación medial, rotación lateral y abducción. Son importantes para la estabilidad del tronco y de la articulación de la cadera, así como para la locomoción. Empezamos con el tensor de la fascia lata que lo observamos en la tercera imagen y en la primera imagen en la porción más lateral. Este se origina en la cara lateral de la cresta del ilion entre la espina ilíaca anterosuperior y el tubérculo de la cresta. Tiene una fijación en el tracto iliotibial de la fascia lata. Y su función es estabilizar la rodilla en extensión. Su inervación es dada por el nervio glúteo superior. Continuamos con el glúteo mayor. El glúteo mayor tiene un origen en el ilion por detrás de la línea glútea posterior en el sacro y en el coxis. Y su fijación distal es en el tracto iliotibial y la tuberosidad glútea del fémur. Es un extensor poderoso del fémur flexionando en la articulación de la cadera. Es estabilizador lateral de las articulaciones de la cadera y la rodilla. Y su inervación está dada por el nervio glúteo inferior. Tenemos con el glúteo medio que observamos en la imagen del centro. En esta imagen pues se encuentra recortado para poder observar las estructuras profundas. Este se origina entre las líneas glúteas anterior y posterior en la cresta del hilo y se inserta en el trocánter mayor. Este va a producir abducción del fémur en la articulación de la cadera, va a sostener la pelvis segura sobre la pierna de apoyo y evita la caída pélvica en el lado de oscilación opuesto durante la marcha. También se encarga de la rotación interna de la cadera y es inervado por el nervio glúteo superior. El glúteo menor, que está profundo a este, se origina en el ilion entre las líneas glúteas anterior e inferior y se inserta en el trocánter mayor y apoya la función del glúteo medio. El piriforme lo observamos en esta porción. Este se origina en la superficie anterior del sacro, se inserta en el trocánter mayor y se va a encargar de la rotación lateral de la articulación de la cadera. Tenemos todo un grupo de músculos que se encargan de la rotación lateral de la articulación de la cadera. Empezamos con el piriforme. Este se inerva por el nervio del músculo piriforme. Continuamos con el gemelo superior, que es este que observamos acá. Es un músculo bastante pequeño. El gemelo superior se origina en la espina isquiática, se inserta en el trocánter mayor y también hace parte de los rotadores laterales de la cadera. Entonces, el gemelo superior lo tenemos acá, trocánter mayor y rotación lateral. Luego seguimos con el obturador interno, que está inmediatamente por debajo. Este se origina en la superficie profunda de la membrana obturatriz y en el hueso circundante y se va a insertar al mismo punto. Y el gemelo inferior, que se origina en la tuberosidad isquiática, se va a insertar también en el trocánter mayor. Entonces, piriforme, gemelo superior, obturador interno y gemelo inferior, todos al trocánter mayor, y todo este grupo se encarga de la rotación lateral de la articulación de la cadera. A esto se le suma el cuadrado femoral, que es este de acá, que está un poco más abajo y tiene sus fibras transversales horizontales. Se origina en la cara lateral del isquion y se inserta en la cresta intertrocanteria. Proseguimos con lo que es el grupo muscular del muslo. Vamos a iniciar acá en tronco porque tenemos unos músculos que actúan firmemente sobre el muslo. Empezamos con lo que es el psoas. El músculo psoas mayor, que es este que observamos al fondo, y el psoas menor, que discurre por encima del psoas mayor, es este bastante delgado.
El psoas menor se origina en los cuerpos vertebrales y en los discos vertebrales de T12 y L1 y se inserta en la línea pectínea del pubis. Su función es la flexión de la columna lumbar, la inclinación pélvica posterior. El psoas mayor se origina en las apófisis transversas y los cuerpos vertebrales y discos vertebrales de 12 a L5 y este se va a unir con el músculo ilíaco que lo observamos acá originándose en la cresta ilíaca, en la fosa ilíaca. Estos dos se unen para tener una fijación común, entonces a partir de este nivel ya vamos a pasar a llamarlo el iliosoapс y se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Ya seguimos ya como tal con los músculos del muslo, entonces acá observamos el iliosoapс del que acabamos de hablar, acá se observa. Luego continuamos pues con los más superficiales, va a ser el sartorio que tiene sus fibras oblicuas que básicamente pues atraviesa de forma oblicua todo el muslo, originándose en la espina ilíaca anterior superior e insertándose, acá observamos su inserción en la tuberosidad distal, inferomedial a la tuberosidad distal, en lo que se llama la pata de ganso. Este me va a flexionar el muslo en la articulación de la cadera y me va a flexionar la pierna en la articulación de la rodilla. Luego continuamos con las cabezas del cuádriceps femoral. El cuádriceps femoral, pues como su nombre lo indica, tiene 4 cabezas. La primera es el recto femoral, que lo observamos acá inmediatamente profundo al sartorio. Este se origina en la espina ilíaca anteroinferior y se inserta en el tendón del cuádriceps. Va a flexionar el muslo en la articulación de la cadera y va a extender la pierna en la articulación de la rodilla. Ya las otras 3 cabezas se van a encargar de la extensión de la pierna en la articulación de la rodilla. Tenemos lo que es el vasto medial y el vasto lateral. Entonces acá observamos, ya que se ha diseccionado el recto femoral, observamos el vasto medial y el vasto lateral. El vasto medial se origina en la línea intertrocántea, en la línea pectínea y al lado medial de la línea áspera. Y el vasto lateral se origina en el labio lateral de la línea áspera. Y entre estos encontramos el vaso intermedio que está originado en los 2/3 superiores de las superficies anterior y lateral del fémur. Todos se insertan en el tendón del cuádriceps. Cuanto al compartimiento medial del muslo, vamos a encontrar el músculo pectíneo, que lo observamos en la segunda imagen. También lo observamos en la primera imagen, bastante pequeño. Por encima de este pasan los nervios, arteria y vena femorales. Y este músculo se origina en la línea pectínea y se inserta en la línea oblicua, desde el trocánter menor hasta la línea áspera en la superficie posterior de la parte proximal del fémur. Este va a producir aducción y flexionar el muslo en la articulación de la cadera. Luego encontramos el aductor largo, que va inmediatamente después. Observamos en esta imagen y en esta imagen observamos que se origina en el cuerpo del pubis y se inserta en la línea áspera. Este va a producir aducción y va a rotar medialmente el muslo en la articulación de la cadera. Luego tenemos el aductor corto que está inmediatamente por debajo. Observamos aquí que tuvieron que diseccionarlo para poder observar el aductor corto. Se va a originar en el cuerpo del pubis y en la rama púbica inferior y se va a encargar igualmente de la aducción y la rotación medial del muslo. Luego tenemos el aductor mayor que está inmediatamente por debajo o más distal, inmediatamente más distal. Acá lo observamos bastante grande.
Este se encarga, tiene una porción aductora y una parte de los tensiones de la corva. La porción aductora nace de la rama isquiopúbica y la de los tendones de la corva en la tuberosidad isquiática. La porción aductora se va a insertar en la línea áspera y la de los tendones de la corva en el tubérculo aductor. Y este va a producir aducción y va a rotar medialmente el muslo en la articulación de la cadera. El grácil, que es el más medial, observamos en esta tercera imagen, segunda también se observa, incluso en la primera imagen, que es la más superficial, también lo observamos en la región más medial. Este va a originarse en el cuerpo y rama inferior del hueso púbico y se va a insertar en lo que es el tendón de la pata de ganso, al igual que el sartorio. Y el obturador externo lo observamos profundo al pectíneo en esta zona. Por encima de él tenemos lo que es el nervio obturador. El obturador externo se origina en la superficie externa de la membrana obturatriz y se inserta en la fosa intertrocanteria y se encarga de la aducción del muslo, la articulación de la cadera y en rotar y la rotación medial de la misma. En el compartimiento posterior vamos a encontrar el semitendinoso, que es este músculo de acá, que observamos que pues tiene un tendón largo, por de ahí su nombre. Este semitendinoso se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la superficie medial de la parte proximal de la tibia en lo que es la pata de ganso. Entonces tenemos que la pata de ganso, el semitendinoso, el grácil y el sartorio. También tenemos el semimembranoso, lo observamos en esta región y en esta imagen. El semimembranoso se observa que tiene un tendón bastante grande, una porción de tejido fibroso bastante grande y por eso pues de ahí su nombre. También se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la superficie medial y posterior del cóndilo tibial medial. Estos dos, tanto el semitendinoso como el semimembranoso, se van a encargar de la flexión de la pierna en la articulación de la rodilla y de extender el muslo en la articulación de la cadera, también de la rotación medial y de ambas articulaciones. El bíceps femoral tiene una cabeza corta y tiene una cabeza larga, que lo observamos en esta imagen. Ocupa gran parte de la región posterior de la pierna. Este músculo se origina su cabeza larga en la tuberosidad isquiática y la cabeza corta en el labio lateral de la línea áspera y se insertan en el tendón común en la cabeza del peroné. Se encargan de la flexión de la rodilla, de la extensión de la cadera y de la rotación lateral de la cadera y rodilla. En la pierna, en los músculos de la pierna, va a haber una fascia profunda que los divide en compartimientos anterior, lateral y posterior. Empezamos con el compartimiento anterior, con el músculo tibial anterior, que es el que observamos más superficialmente. Este tiene un origen en la tibia y en la membrana interósea y se inserta en el hueso cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Se encarga de la dorsiflexión del pie y la inversión del pie. Luego tenemos el músculo extensor largo de los dedos, inmediatamente inferior. En este punto, acá lo observamos, acá hemos retirado lo que es el tibial anterior. Podemos observar los nervios peroneo profundo y por debajo de esto observamos el extensor largo de los dedos. Este se origina en el peroné y en el cóndilo tibial lateral y se inserta en las expansiones digitales dorsales en los dedos 2 a 5. Luego tenemos el extensor largo del primer dedo o el extensor largo del dedo gordo, que es este que observamos en esta porción, en la imagen
De la izquierda lo observamos entre el extensor largo de los dedos y el tibial anterior. Listo. Se origina en el peroné y en la membrana interósea y se inserta en la falange distal del dedo gordo. Su función es la extensión del primer dedo y la dorsiflexión del pie. Continuamos con lo que es el compartimento lateral. Vamos a tener los músculos peroneo, el peroneo que observamos en esta disposición. Este se origina en la superficie superior del peroné y se inserta en los huesos cuneiforme medial y en la base del primer metatarsiano. Y el peroneo corto, que está profundo a aquí lo observamos por debajo, vemos sus fibras. Se origina en la superficie inferior del peroné y se inserta en la base del quinto metatarsiano. Los dos se encargan de la eversión del pie y de la flexión plantar. Continuamos con lo que es el compartimento posterior. Este tiene unos músculos superficiales, intermedios y profundos. En los superficiales vamos a encontrar lo que son las cabezas medial y lateral del gastrocnemio. Este es un músculo bastante grande, es el que le da la forma redondeada a la pantorrilla. La cabeza medial tiene un origen en el cóndilo femoral superior y la cabeza lateral en el cóndilo femoral lateral. Cóndilo femoral medial y cóndilo femoral lateral. Y las dos se insertan en el tendón del calcáneo, el tendón calcáneo o tendón de Aquiles, en la superficie posterior del hueso calcáneo. Entre estos observamos a la vena safena menor, que es donde se va a hacer el drenaje a la vena poplitea. Ya en el grupo de músculos posteriores más intermedios vamos a encontrar el plantar largo o músculo plantar, que se origina en el cóndilo femoral superior lateral y se inserta en el calcáneo. Observamos pues su tendón bastante delgado y luego tenemos lo que es el músculo sóleo. El músculo sóleo se origina en la cara posterior de la tibia, en la línea del sóleo y en la cara posterior de la cabeza y diáfisis peroneales, y se va a insertar en el tendón de la vía calcánea hacia la superficie posterior del hueso calcáneo. Este se va a encargar de la flexión plantar. Ya en el grupo profundo del compartimento posterior vamos a tener el músculo popliteo, que lo observamos en la fosa poplitea, de ahí su nombre. Este se origina en la superficie posterior de la parte proximal de la tibia y se inserta en el cóndilo femoral lateral. Este desbloquea la articulación de la rodilla, rotar fémur en dirección lateral sobre la tibia fija. Luego tenemos el flexor largo del primer dedo, que observamos en esta porción. El flexor largo del dedo gordo o flexor largo del primer dedo se origina en la superficie posterior del peroné y la membrana interósea y se inserta en la falange distal del dedo gordo. Este tiene la función, como su nombre indica, de hacer la flexión de este dedo. Luego tenemos el flexor largo de los dedos en espejo al flexor largo del dedo gordo. Este se origina en la tibia y se va a insertar en las falanges distales de los dedos 2 a 5 y se encarga de la flexión de estos. Y por último, el tibial posterior, que lo observamos en el medio entre los dos músculos anteriores. Este se origina en la membrana interósea y la tibia y el peroné y se inserta en el escafoides, en todos los huesos cuneiformes y en los metatarsianos de 2 a 4. Se encarga de la inversión del pie y la flexión plantar. También apoyo del arco medial del pie al caminar. Y para terminar vamos con los músculos de los pies. Estos están en 4 capas. La primera capa vamos a tener el músculo abductor del dedo gordo, que lo observamos claramente.
en la región medial. Luego tenemos el músculo flexor corto de los dedos, que está en toda la posición medial, media, en toda la posición media del pie. Y por último, el abductor del dedo pequeño. Listo. Ya lo que es el segundo plano, vamos a tener el tendón del flexor largo del dedo gordo y el tendón de los flexores largos de los dedos. Además de esto, vamos a tener el músculo cuadrado plantar. Observamos aquí, este es uno de los encargados de mantener largo el pie. Y los músculos lumbricales. Los músculos lumbricales son llamados así ya que estos pues están originando en los tendones. Entonces los observamos aquí, entre los tendones de los dedos. En la tercera capa o tercer plano vamos a tener el músculo flexor corto del dedo pequeño en esta porción. Vamos a tener el flexor corto del dedo gordo con su cabeza lateral y su cabeza medial. Y vamos a tener el aductor del dedo gordo con su porción oblicua. Observamos aquí claramente sus fibras oblicuas y su porción transversa. Y ya en la última capa o en la cuarta capa vamos a tener los músculos interóseos, plantares y dorsales que observamos claramente en la imagen. Y en la región del dorso de pie, todos estos cuatro planos están en la región de la planta, la región plantar. En la región del dorso del pie vamos a tener el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Y eso fue todo por la musculatura de la extremidad inferior. Espero haya sido de su agrado y nos vemos en el próximo.